Hoy quiero invitarles a la cápsula profética que he llamado el rapto pretribulacional. Y invitarlos para que me acompañen a través del tema, pues vamos a tener una reflexión profunda acerca de la correcta interpretación de lo que el arrebatamiento de la iglesia significa. Así que les invito para que oremos. Dios amado, gracias por este día maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestras vidas una vez más. Gracias por guiarnos a través de la palabra al conocimiento tuyo. Y oro para que todos mis hermanos puedan ser ricamente bendecidos y edificados con el tema que tú quieres enseñarnos en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por supuesto que todos son bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Sin duda, amados hermanos, que existe una controversia muy grande en la iglesia del Señor en cuanto a las diferentes escuelas de interpretación bíblica y profética, especialmente en este tema del arrebatamiento de la iglesia. Y eso es algo que ni tú ni yo podemos ignorar y tampoco lo podemos negar. Una vez es muy importante también que ustedes entiendan que nuestro ministerio se preocupa por un estudio exegético, profundo de la Escritura, para poder compartir la palabra, no con argumentos humanos, ni con lo que a mí me parece, sino con lo que nos dice la Escritura, y todo lo hacemos a la luz de la dirección del Espíritu Santo de Dios, quien es quien nos revela la verdad de Dios a través de ella. Existen, amados, 4 escuelas principales en cuanto al tema del rapto, diferentes en la interpretación bíblica y cada una con una teoría diferente. Esas escuelas son, número 1, como vemos en la parte inferior, la teoría del traslado parcial. Ellos enseñan y creen que solo los creyentes que estén velando y esperando el acontecimiento del arrebatamiento serán trasladados. Número 2, está la teoría del traslado después de la gran tribulación. Ellos sostienen que la iglesia no será removida sino hasta la segunda venida de Cristo en gloria al final de los 7 años. Cuando ellos dicen la iglesia recibirá al Señor en el aire e inmediatamente vendrá con Él para juzgar las naciones y para gobernar con Cristo 1000 años. Número 3, la teoría del traslado durante la gran tribulación. Es otra escuela que afirma y sostiene que la iglesia va a ser arrebatada después de los 3,5 años primeros de la tribulación. Tú y yo sabemos que la tribulación es un periodo de 7 años, como estaremos mirando un poco más adelante. Número 4, la teoría del traslado antes de la gran tribulación, donde sostenemos que el arrebatamiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en toda su extensión, ocurrirá por medio de resurrección y de traslación, y que la iglesia será removida de la tierra antes de que comience el periodo de los 7 años de la tribulación. Debido, por supuesto, amados, a que este tema es demasiado extenso, yo solamente quiero limitarme a estudiarlo desde el punto de vista de lo que yo personalmente creo
y por supuesto también una gran parte de los creyentes en la Iglesia de Cristo universal. Y lo haremos juntos, contestando todas las preguntas más frecuentes y básicas que uno se puede hacer al respecto, y utilizando el método literal de la interpretación. Esas preguntas las he resumido en 7, que es el número perfecto de Dios, y son: número 1, ¿qué es el arrebatamiento? Número 2, ¿por qué y para qué sucederá? Número 3, ¿cómo sucederá? Número 4, ¿cuándo sucederá? 5, ¿dónde estaremos nosotros? 6, ¿quiénes serán arrebatados? Y 7, ¿cómo debemos de estar preparados para este evento glorioso? Repito que nuestro único propósito como ministerio es poder ayudar a los hermanos a mejorar sus conocimientos bíblicos, con el deseo de que como nunca antes tomemos con mucha mayor seriedad nuestra relación con el Señor, máxime cuando sabemos que el día del Señor está a la puerta, y la advertencia que nos hace 2 de Pedro 3:9 debe ser relevante para nuestras vidas. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, amados, comencemos contestando las preguntas que formulamos con anterioridad. Número 1, ¿qué es el rapto de la iglesia? Para comprender esto, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es entender el significado de la palabra rapto y otras palabras de origen griego, de las cuales en la Escritura se deriva ese término, así como también los diferentes nombres que recibe ese acontecimiento. Vamos a explicarlo. Veamos. Significado de la palabra rapto. Rapto se deriva del latín raptus, que ustedes ven en la parte inferior, que se refiere al traslado de una parte a otra. El diccionario de la lengua española lo define así: impulso o acción de arrebatar. Y la teología nos lo define como tomar algo sorpresivamente, de repente. Así que también la palabra arrebatar viene de la palabra griega arpazo, que ustedes ven en la parte inferior, y que significa quitar o tomar algo con violencia, llevar tras sí o consigo algo con una fuerza irresistible. Por supuesto que también existen otras palabras que hacen referencia y están relacionadas con el rapto, y son parousia, que hace referencia al rapto como a la segunda venida de Cristo y enfatiza la presencia corporal de Cristo, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Eso dice el versículo 1. Pero note usted que habla de una reunión personal, de una reunión real con el Señor Jesucristo. Otra de las palabras que aparecen es la palabra apocalipsis, como ustedes la ven también en la parte inferior.
Es una palabra compuesta de apo, que significa descubrir o quitar el velo, pero simultáneamente también tiene que ver con calupto, como ustedes ven ahí, que significa cubrir o velar. Y esta palabra entonces significa revelar, o como muchos han llamado el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses, capítulo 3, el versículo 4, la Escritura dice lo siguiente: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto habla entonces de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo y nuestra reunión con Él. Pero hay otra palabra, la palabra epifaneia, que ustedes ven también en la parte inferior, que significa traer a la luz, hacer brillar o manifestar. Primera de Timoteo, versículo 6, capítulo 6, versículo 14 dice: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, es decir, la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. También, segunda de Timoteo 4, 8, dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué nombres recibe entonces el rapto? Son 3. Número 1, rapto de la iglesia. Número 2, el arrebatamiento de la iglesia. Y número 3, la traslación de la iglesia. Así, mis amados, después de analizar todo esto, concluimos entonces que el rapto de la iglesia es el momento sorpresivo en que la iglesia será raptada, arrebatada o trasladada a los aires para un encuentro personal con el Señor en las nubes, el cual aparecerá en una manifestación gloriosa y visible para su iglesia, para revelársele y para revelarnos por completo todos los misterios y galardonar a su esposa, que es la iglesia, por su labor en la tierra, en el tribunal de Cristo, y luego celebrar las gloriosas bodas del Cordero para estar juntos, Cristo y su iglesia, por toda la eternidad. El texto utilizado para hablar del arrebatamiento, tú y yo lo conocemos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de el versículo 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han fallecido en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Los otros son los que no creen, por supuesto, en Cristo. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y concluye el verso 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Al hacer la lectura de este texto maravilloso nos surge otra pregunta. ¿Por qué habrá rapto de la iglesia? Y la respuesta a esta pregunta es sencilla. Y es porque ya en otros temas anteriores hemos visto que es el plan eterno de Dios, trazado por Él desde antes de la fundación del mundo, con el propósito de proporcionar una ayuda idónea, una esposa a su Hijo. Y esa esposa somos nosotros, tú y yo, que nos llamamos la Iglesia del Señor y Salvador Jesucristo. Para comprender un poco más de esto, debemos analizar los siguientes acontecimientos. Fijarnos en cada detalle, porque cada uno de ellos nos arroja una valiosa información que nos va a permitir comprender la premisa anterior. Y aquí quiero, amados, que usted preste suma atención a lo que vamos a ver. Porque en el libro de Daniel, Dios, tratando como siempre con la nación de Israel, visita a Daniel en el capítulo 9 para hablarle de las 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel. Note bien que es para el pueblo de Israel. Eso lo hallamos aquí en el capítulo 9, del verso 20 al 27, el cual yo te invito para que leamos atentamente. Dice el versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y aquí es muy importante que entendamos que esta profecía hace alusión al pueblo judío, a Israel. Y dice: y sobre tu santa ciudad, y esa ciudad sabemos que es la ciudad de Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto ameritaría un estudio muy profundo, pero aquí encontramos varias cosas. La profecía está determinada sobre Israel y la ciudad de Jerusalén. El propósito: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad que hoy en día está todavía rampante en las calles de Palestina, para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y hay un punto y coma. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana, o sea, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esa profecía, por supuesto, amerita horas de estudio, pero yo estoy haciendo como un resumen general. Ya sabemos que se refiere al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Quiero colocar a su disposición en la pantalla un cuadro que quiero que juntos examinemos, como les digo, muy por encima. Pero aquí encontramos que las semanas son semanas de años, lo que implica que 7 semanas de 7 años nos habla de 490 años. Y dice, ahí está el cuadro, a mano izquierda, parte superior, dice, desde la orden para restaurar. Daniel capítulo 9, el versículo 25. Ahí lo encuentras tú. ¿Quién dio la orden? Fue el decreto de Artajerjes, que usted encuentra en mano en Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Esto fue en el año 444 antes de Cristo. Dice entonces que habrían 7 semanas, lo cual equivale a 49 años, al final de los cuales terminaría la reconstrucción de Jerusalén y de nuevo el embellecimiento del templo, quedando faltando 62 semanas que irían desde esta reconstrucción en Daniel 9, 25 hasta el Mesías príncipe, cuando hace su entrada triunfal en Jerusalén, como dice Lucas capítulo 19, versículo 28 al 40. Ustedes están viendo ahí el cuadro conmigo. Ahora hay un vacío entre la semana 69 y la 70. Ese vacío, como ustedes ven, hay una cruz, es la era de la iglesia, que es la que hoy estamos viviendo, que es la dispensación de la gracia o del Espíritu Santo o de la iglesia, que es un espacio profético de 2000 años, que no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento porque la iglesia jamás fue revelada. Solamente Dios lo hizo en Cristo, en la nueva dispensación, en este nuevo pacto que tú y yo estamos viviendo. Esa era de la iglesia trajo como consecuencia en el año 70 la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo, que ya también hemos visto en temas anteriores por parte del Imperio Romano. Esa era de 2000 años está próxima a terminar. Y termina con el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y da inicio a los últimos 7 años, o sea, a la semana que falta en el libro de Daniel, que es el periodo de la tribulación. Aquí ustedes ven en el cuadro que en la parte superior, luego del rapto de la iglesia, dice la venida del príncipe, Daniel 9:26, y sabemos que ese príncipe es el anticristo. Y al final dice el regreso del Mesías, al final de esos 7 años, que están partidos en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. En la parte inferior de los 7 años, dice los 3 y medio años de esa semana, los conocemos, amados, como el principio de dolores. Pero al finalizar, los otros 3 y medio años serán lo verdaderamente terrible sobre la tierra, que es la gran tribulación. Al comienzo de esta última semana, hay un pacto del anticristo con los judíos. Daniel 9:27, la primera parte. Y ese pacto a los 3 años y medio, el anticristo lo rompe. Destruye el culto judío. El templo ya ha sido reedificado como está pactado hacerse. Pero allí,
se sentará el anticristo para exigir ser adorado como Dios. Y eso es lo que la Biblia llama en Mateo 24 la abominación desoladora. Y dice de que habló el profeta Daniel. Así que, amados, como ya vimos en el cuadro, y es un cuadro para estudiar seguramente por muchos días y por muchas horas, es importante entender que en esta profecía en ninguna parte aparece la iglesia. Vuelvo y lo repito, ya que esta ha sido un misterio durante el Antiguo Testamento y se hace visible únicamente en el Nuevo Testamento, en la temporada de Dios que estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia. Esa gracia que comienza después del rechazamiento del pueblo judío hacia Cristo, hacia el Mesías verdadero, en la cruz del Calvario, y que empezó con el bautismo del Espíritu Santo sobre los como 120 reunidos en el aposento alto, y el bautismo que tú y yo tenemos de Él, pues tú y yo, como templo de Dios viviente, somos la habitación y la morada del Espíritu Santo. Y esta etapa de la iglesia termina indudablemente con el arrebatamiento, para poder dar lugar de nuevo al trato de Dios con la nación de Israel en el periodo de los 7 años de la tribulación. O sea, la semana 70, o sea, la semana que falta por cumplirse en el calendario profético y que concierne únicamente a la nación de Israel. En ese periodo tremendo que vale la pena estudiarlo un día a profundidad, el Espíritu Santo ya no estará sobre la tierra. Porque en el momento del arrebatamiento, como veremos, el Espíritu que habita en la iglesia es levantado también juntamente con Cristo. Y lo repito, entraremos con Él a las bodas del Cordero, de lo cual hablaremos sin duda. Y luego a la celebración de la boda del Cordero, que va acompañada de una gran cena, a donde estarán invitados todos los patriarcas y santos del antiguo pacto y todos aquellos que no formaron parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero que son salvados por Dios y por su presciencia y por su sabiduría. Así que, amados, solo me resta invitarlos para nuestra próxima cápsula profética, donde con la ayuda del Señor estaremos viendo cuál es realmente el propósito de la tribulación sobre la tierra. Y de ese tema, si el Señor lo permite, estaremos hablando en la próxima cápsula profética. Démosle gracias a nuestro Dios por lo que hemos visto hasta ahora. Sin duda habrá muchas preguntas, inquietudes, pero con la ayuda del Señor, todas esas preguntas e inquietudes, a la luz de la Escritura, siempre tienen respuesta. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por tu hermosa palabra. Gracias por dirigirnos, Señor, por cautivar nuestra atención acerca de este tema trascendental e importante de nuestro arrebatamiento, de nuestro rapto, de nuestro traslado al tercer cielo. Gracias, Señor, porque sé que tú nos darás claridad y responderás cualquier inquietud a través de los temas siguientes que estaremos compartiendo, si tú en verdad lo permites, para gloria de tu nombre y para edificación de tu cuerpo. Gracias, amado Dios, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, y gracias a ti, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Hermosos, gracias por acompañarnos en este proceso.
Si estamos siendo de bendición para tu vida, compártenos con tus amigos, tus hermanos, tus familiares. Comparte todo esto, esta maravilla que es la palabra de Dios, para que ellos juntamente con nosotros también puedan comprender todas estas verdades que están escondidas en este libro maravilloso que se llama la Biblia. Dale like al mensaje, suscríbete al canal para que podamos ir creciendo, y muchas gracias por su atención. Que el Señor les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.